Buenos días a todos, mi nombre es Laura Cooperman y soy la profesora tutora responsable de acompañarlos en literatura inglesa del siglo XX en este trayecto de vuestro segundo año del traductorado literario y técnico científico en inglés. Soy de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, al noreste de la República Argentina. Soy profesora de inglés como lengua extranjera y licenciada en inglés. Y por sobre todas las cosas disfruto mucho de trabajar con ustedes en esta materia como es literatura inglesa del siglo XX. Antes que nada quiero compartir con ustedes este decir de José Saramago, escritor, novelista y dramaturgo portugués. El escritor resume las razones del porqué el dictado de esta materia en vuestra carrera. ¿Por qué es universal la actividad del traductor, creen ustedes? Porque con su tarea de traducción traspasa los límites de lo nacional y da cuentas del mundo que nos rodea. A través de su tarea nos enteramos que no estamos solos, que pertenecemos a un universo sin fronteras. Por ello, con la inclusión de literatura inglesa en la carrera de traductor literario y técnico científico en inglés, el Instituto Superior Lenguas Vivas tiene como objetivo institucional la formación de profesionales con una perspectiva más amplia que la estrictamente informativa. En primer lugar, quiero contarles que esta materia se divide en dos módulos, conteniendo 4 unidades cada uno. En la unidad número 1 vamos a incorporar conceptos básicos de lo que es la literatura, a pesar de que no pueda ser definida, de que no podamos encasillarlas dentro de un par de comillas, puesto que la literatura es el resultado de fenómenos que suceden en una sociedad, y con individuos que se desarrollan en esos contextos en particular, por lo cual es muy difícil definirla. De todas maneras, haremos una introducción a los conceptos y a la comprensión del significado que tiene la literatura en la carrera del traductor. En la unidad número 2, abordaremos los géneros literarios y los subgéneros como por ejemplo la ficción, no ficción, la obra de teatro, la novela, etc. Analizaremos las características distintivas de cada uno de estos géneros y el por qué se diferencian. En la unidad número 2 también nos acercaremos a los elementos de estilos de la narrativa, las técnicas y los recursos literarios que utiliza el autor para embellecer su escrito o su texto y permitirnos así a los lectores salirnos del sentido estrictamente literal de la palabra. La unidad número 3 nos introduce a la short story, el cuento corto. Analizaremos los elementos que caracterizan al cuento corto como un género literario por excelencia, y en especial la relevancia que adquiere como cuento corto moderno en el siglo XX. Y es ahí donde leeremos acerca de las circunstancias que hacen que la microficción se constituya en un género literario favorito. La unidad número 4 nos introduce a otro género literario, que es la novela. Analizaremos sus elementos principales, además de las razones del surgimiento de la novela como género literario. Entrando ya al módulo 2 y en la unidad número 5, veremos el surgimiento de la obra de teatro como género literario, sus características generales, como así también los elementos que la conforman. Además, analizaremos una nueva forma de teatro contemporáneo, denominado In-Your-Face Theater, con un lenguaje explícito, la insistencia en el sexo, la violencia y el realismo de las crudas imágenes que lo definen. La unidad número 6 nos introduce a los orígenes del modernismo, en la primera mitad del siglo XX, ya su literatura de vanguardia que se distingue por la ruptura con la herencia victoriana. Analizaremos algunos de los autores más representativos del movimiento y los temas que redundan en la literatura modernista. Dentro de la misma unidad, ingresaremos brevemente al mundo de la crítica literaria, que consiste en el análisis y valoración razonada de la literatura o de una o varias obras literarias. En la unidad número 7 incorporaremos nociones básicas de la literatura postcolonial. Literatura que en lo personal disfruto mucho porque trabaja con temas que los reconozco como importantes, como por ejemplo, acerca de la existencia del otro a partir de un centro. Veremos conceptos como estereotipos, sentido de pertenencia, identidad, conceptos que tienen que ver con el desarrollo de esta literatura postcolonial que, como su nombre lo indica,
Es una literatura que surge después de la caída del Imperio Británico. En la unidad número 8 veremos un poquito de filosofía con algunas nociones básicas de los movimientos estructuralistas y postestructuralistas. Y dentro de este último analizaremos el significado de la teoría de la deconstrucción. Por último, quiero hacer referencia a las convenciones de los trabajos prácticos, puesto que estos deben seguir un formato para ser presentados semanalmente. En la plataforma cuentan ustedes con un documento que explica claramente las convenciones de entrega de estos trabajos prácticos. Hay un estilo de citas que elijo y es el de las convenciones APA, cuyo documento en formato PDF está también subido a la plataforma. Los trabajos prácticos deben contener un título. Recuerden que en los cuestionarios deben responder siempre de manera individual inmediatamente después de cada una de las preguntas. Y por último, quiero referirme a un concepto que deben tener en cuenta, que es el plagio. Todas aquellas citas que no les pertenecen deben ustedes hacer referencia al autor intelectual de dichas citas. Caso contrario, estaríamos incurriendo en el plagio, puesto que estamos tomando el decir o palabras o conceptos que pertenecen intelectualmente a otras personas. Y por último, darles una calurosa bienvenida a este trayecto donde nos encontraremos semanalmente y disfrutaremos de la literatura inglesa del siglo XX. Muy buenos días.